Hola, uno de mis hijos cuando era pequeño me decía, cuando sea grande, quiero ir a esos lugares donde no llega el Evangelio, donde persiguen a los cristianos y quiero predicarles para que conozcan a Jesús. Yo me preguntaba, pues, ¿cómo a su corta edad puede decirme esto, no? Sin medir las consecuencias de lo que pudiera ocurrirle, ¿no? Porque ahora vemos tantas barbaries en el presente y también tantas barbaries que ocurrieron en el pasado con los primeros cristianos, con tanta persecución, asesinatos. Y de ahí surge la pregunta, ¿por qué tantas personas dieron su vida desde los primeros años del cristianismo y no negar su fe y murieron de las peores maneras? Creo que la respuesta tiene una explicación y surge de evidenciar la existencia de Jesús, su vida, pero sobre todo la evidencia de su resurrección. Para muchos Jesús solo fue un personaje con ideas filosóficas, de repente políticas, sociales, o solo también un personaje de estudio para las siguientes generaciones, ¿no? Así como hombres que hoy estudiamos, que se hicieron llamar elegidos, enviados, pero están muertos y bajo tierra. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué estaban dispuestos a dar su vida si solo para muchos era una creencia y un estilo de vida? Bueno, mi respuesta es que ellos no murieron solo por un ideal, ni una filosofía, ni una idea política, o simplemente por una traducción cultural, sino por el hecho histórico que afirmaban ser testigos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. En el libro de los Hechos, el capítulo 4, verso 20, el autor dice: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Bueno, aquí el contexto sucede cuando Pedro y Juan, dos de los discípulos más cercanos a Jesús, como saben, son detenidos por líderes religiosos judíos por sanar a un hombre en el nombre de Jesús. Los líderes religiosos pues le ordenan a los apóstoles que dejen hablar de Jesús, pero Pedro y Juan responden con valentía: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Y estoy seguro que también en la mente y en el pensamiento de aquellos primeros mártires de la fe, y también en la mente de todo cristiano que lleva la palabra de Dios el día de hoy, estas son las mismas palabras. Bueno, quiero mencionar también lo que ocurre en el presente y vamos a hablar del 2025. Hay unos casos de persecución. La masacre del Congo en febrero en la aldea Maiba, donde murieron 70 cristianos. Fueron secuestrados y decapitados. O en junio de este mismo año, en la iglesia ortodoxa de Damasco, un ataque suicida con armas y explosivos mató al menos 30 personas. ¿Y por qué no mencionar el asesinato en el mes de marzo de un sacerdote nigeriano? Y así podría seguir enumerando tantos casos que existen alrededor del mundo. ¿Conoces a alguien que esté dispuesto a morir por una mentira? Nadie muere voluntariamente por algo que sabe que es una mentira. Creo que ni tú ni yo lo haríamos. Los mártires cristianos de los primeros siglos no defendían un mito inventado, sino un testimonio presencial que afirmaban haber visto, experimentado personalmente, porque ellos vieron la resurrección de Jesús. Y no solamente ellos, fueron muchas personas, según nos dice la Biblia. Y voy a leerles un pasaje bíblico donde el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 15, versos del 3 al 8. Yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y luego lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no correspondía, también yo lo vi. Jesús se le apareció a Pablo camino a Damasco.
evidencia que a pesar de las persecuciones y la oposición, la fe en Cristo resucitado sigue viva hasta el día de hoy. Dice 1 Corintios 15, versos 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado y si el testimonio de los apóstoles hubiera sido un invento, el movimiento cristiano probablemente estaría muerto el día de hoy, junto con sus primeros líderes. En cambio, esa sangre de los mártires de la fe, como decía Tertuliano, que son la semilla de la iglesia, mientras más los mataban, más crecía la fe y se esparcía. El martirio de los cristianos es solo una evidencia de las tantas que hay sobre la existencia y la resurrección de Jesús. Demuestra que la fe no se construyó sobre un engaño, sino sobre una convicción inquebrantable. Es una evidencia histórica de la sinceridad, coherencia y poder transformador del mensaje cristiano. Y como un reto para cualquiera que intente explicar el origen del cristianismo sin reconocer la realidad de la resurrección. En vez de retractarse para salvarse, seguramente en esos momentos le decían niega tu fe, como hasta hoy en día. Y como sé de casos aquí en Perú durante la época del terrorismo, que entraban a las iglesias y le decían niega tu fe, o si no te matamos. Sin embargo, aquellos cristianos se mantuvieron firmes y murieron bajo la convicción de que tenían un lugar preparado para ellos. Y más aún la gente en el Antiguo Testamento que experimentaron milagros y señales, así como el día de hoy, el cristianismo se sigue propagando, pero no por armas ni poder político, sino por el testimonio de esos hombres y mujeres que estaban convencidos de que la vida eterna es real. Su testimonio fue tan poderoso que el cristianismo se expandió rápidamente, muy rápidamente. Por lo tanto, el martirio cristiano es la evidencia de que el Evangelio no es un invento humano, sino que demuestra, como les decía, la sinceridad, transformación, crecimiento inexplicable y sobre todo la coherencia. Pregunto, ¿hasta cuándo estamos dispuestos a defender nuestra fe con valentía y con esa misma convicción que tenían aquellos mártires de antes y los mártires de hoy en día? Bueno, ¿quieres experimentar ese mismo transformador de Cristo resucitado en tu vida como ellos? Te invito pues a abrir tu corazón a Él, a quien llevó a la cruz todos nuestros pecados, aquel que quiere morar en ti, quiere ser tu Salvador y el Señor de tu vida. Esta es una evidencia más de la vida y la resurrección de Jesús, y que nuestra fe no es en vano. Que Dios te bendiga.